Hola mis niños hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de empezar la clase me gustaría que oráramos, mis niños, para que Dios pueda bendecir esta clase y podamos escuchar su voz a través de este aprendizaje. Me gustaría que cada uno buscara un lugar, ya sea en su sala, si están en la mesa de estar o si están en su cuarto, pero busquen un lugar donde puedan estar solitos y puedan arrodillarse. ¿Les parece? Les voy a dar 3 segundos para que puedan buscar ese lugar y se pongan de rodillas. 1, 2, 3. Y me gustaría, mis niños, que oráramos de esta manera. ¿Están listos? Ok, vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy muchas gracias porque sé que aún antes, Señor, de que nosotros naciéramos, tú ya nos tenías en mente. Señor, yo sé que tú tienes planes muy grandes para cada pequeño. Señor, y déjanos el día de hoy aprender un poco más de ti, déjanos aprender de tu vida, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Te quiero rogar que la vida de cada niño, Señor Jesús, sea abierta en gracia y en misericordia y que sus oídos estén preparados, Señor, para aprender. También quiero pedirte, Señor, que si están batallando en provisión de comida, de calzado, de ropa, Señor, seas tú proveyéndoles. Señor, conocemos que tenemos un Dios de milagros, un Dios que nos ama y que no, Señor, que nunca nos deja, que siempre está buscándonos. Y te ruego, Señor, que cada niño que está de rodillas, Señor, pueda adorarte y bendecirte, Señor, toda su vida, Señor. Los consagramos, Señor, consagramos este momento, Señor, para ti y consagramos, Señor, nuestro aprendizaje. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, empecemos la clase, chicos. No sé si, en algún momento ustedes hayan escuchado la palabra evangelio. Pues bueno, la palabra evangelio es una palabra griega y significa buenas noticias. Si bien en la Biblia contamos con 4 evangelios, entonces los 4 evangelios son las buenas noticias y todas hablan acerca de los acontecimientos más importantes de la historia del nacimiento, de la vida y de la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús. Los 3 primeros evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, se les llaman evangelios sinópticos. Y esto se debe a que comparten el mismo enfoque del ministerio de Jesús en Galilea, mientras que el Evangelio de Juan se centra en el ministerio de Jesús en Judea. ¿Ok? Aunque los evangelios sinópticos son complementarios, también tienen un punto de vista personal. Por ejemplo, Mateo habla a una audiencia principalmente judía. Presenta a Jesús como el Mesías esperado, como el legítimo rey de Israel, mientras que Marcos se dirige a una audiencia principalmente gentil, donde nos alcanza a nosotros. Presenta a Jesús como un siervo que paga el pecado de muchos. Se dice que es el evangelio de la acción por su dinamismo. Es como una película de acción. ¿Han visto las películas de Capitán América o las películas de, de Marvel? Si las han visto, saben a lo que me refiero. Dios desde el cielo se entristeció al ver que toda la humanidad le había dado la espalda, pues la tierra estaba llena de pecado y se había entregado a la maldad de su corazón. Pensando en esto, decidió enviar a su Hijo Jesús para que salvara a todo el mundo de sus pecados. No fue una decisión fácil, pues Jesús era su Hijo unigénito, su Hijo amado. Cuando Jesús vino a la tierra, fue parecido a estos elementos que son como 2 cosas en una. Jesús nunca dejó de ser Dios, pero fue todo hombre. Es como un dúo. Jesús nunca dejó de ser Dios. Dios quería una relación con el hombre, por eso nos creó,
para que nosotros seamos su pueblo y Él nuestro Dios. Eso lo podemos encontrar en Génesis 17, versículo 4 hasta el 8. El pecado fue el que nos alejó de Dios y nos hizo no aceptados delante de Él. Había tantas leyes que cumplir para poder entrar a la presencia de Dios que nadie podía hacerlo. Pero Dios no dejó que todo se perdiera, sino que tenía un plan para conseguir su propósito de ser nuestro Padre y nosotros sus hijos. ¿Cómo se llamó ese plan? Ese plan se llamó Jesús. De él comenzaron profetizando cientos de años antes de que naciera. Los profetas como Isaías, Jeremías y Daniel sabían cuál era el plan. ¿Recuerdan que hablamos acerca de ellos antes? Bueno, ellos conocían el plan, pero para poder salvarnos, Jesús tuvo que convertirse en uno de nosotros, ser perfecto, cumplir toda la ley y así poder pagar, sin tener culpa, nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Es entonces que Jesús tiene que ser 100% hombre, aunque nunca deja de ser Dios. ¿Ustedes creen que Jesús nació sabiendo todas las cosas? No. Jesús fue un bebé que necesitó que le dieran pecho, que le cambiaran los pañales, que lloraba de noche, etc. Tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, y su mamá le enseñaba acerca de la ley de Moisés, la ley que todos los judíos aprendían. Pero Jesús siempre supo quién era y de dónde venía, y mantenía una estrecha relación con su Padre Celestial, quien le revelaba todas las cosas, como lo dice en Lucas 2:52, que dice: Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba más y más del favor de Dios y de la gente. Jesús era Dios, pero hecho hombre, y tuvo que crecer como todos nosotros. Sin embargo, Jesús entró en acción a sus 30 años, y a partir de ahí comienza a declarar quién era y empieza en acción su vida. Pero Jesús, aunque era Dios y venció a la muerte, cosa que ningún humano pudo ni podrá hacer, vivió como uno de nosotros y vivió lo que es vivir en este cuerpo de carne. Jesús fue 100% real, porque Jesús fue tentado, lo podemos encontrar en Marcos 1:12. Jesús se fatigó, lo encontramos en Juan 4:6. Jesús también tuvo sed, lo podemos encontrar en Juan 19:28. Jesús tuvo hambre en Mateo 4:2. Jesús también se angustió, lo podemos encontrar en Lucas 23:44. Jesús lloró, lo podemos encontrar en Juan 11:35. Jesús fue traicionado, lo podemos encontrar en Mateo 26:15 al 16. Jesús fue abandonado por sus amigos, lo encontramos en Mateo 26:56. Jesús fue burlado, y eso lo encontramos en Mateo 26:67. Saben, chicos, no podemos negar que Jesús fue 100% real. Y el que tú y yo estemos el día de hoy aprendiendo de su palabra, aprendiendo de su vida, es una bendición. Dentro de todo esto, vamos a conocer uno de los milagros que puso en acción la vida de Jesús. Ok, para terminar, Jesús es el Rey de Reyes. Él nació siendo rey y fue esperado por muchos siglos. Fue el Mesías Salvador, fue Dios mismo entre nosotros, fue Emmanuel, fue amado por sus discípulos y miles que le siguieron, reconocido como Rey por quienes lo recibieron, pero crucificado para salvación de ti y de mí. Fue un rey con corona de espinas que se sentó en un trono por sobre todos. Jesús, que fue 100% Dios, fue 100% hombre. Jesús sabe qué cosas pasamos. Jesús sabe qué cosas sufrimos. Jesús sabe qué cosas nos alegran y qué nos entristecen. Porque aunque Él es Dios, Él se humilló siendo uno de nosotros. Jesús lo hizo porque quiso acercarse a nosotros, dar respuestas a nuestros interrogantes.
experimentó en su carne lo que hoy experimentamos nosotros, y por eso fue necesaria la cruz para darle vida a nuestra vida, para darle sentido al futuro y a nuestra existencia. Vamos a orar. Dios, gracias por tu salvación. Gracias porque nos das vida, Señor. Gracias porque no te has olvidado de nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros desobedecemos y a veces nos portamos mal, tú sigues amándonos, Señor. Gracias porque ahora tú ves a Jesús en mí. No ves más mi corrupción, no ves mi pecado, no ves mis malas decisiones, no ves mi desobediencia, sino que ves a Jesús en mí. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Chicos, esperen, no se vayan. Antes de irnos, vamos a checar la tarea para que puedan investigar durante la semana, ¿ok? Si saben las respuestas, las pueden poner de inmediato. Si no, pueden investigar leyendo la Biblia en alguno de los evangelios. Ok, primer pregunta. ¿Quién fue la madre de Jesús? Segunda pregunta. ¿Quién fue el padre terrenal de Jesús? Tercera pregunta. ¿Dónde nació Jesús? Y cuarta pregunta. ¿Dónde creció?